ahorita déjeme decirle, usted que nos visita a través de este medio de comunicación, que los martes, desde hace varias semanas, han sido escogidos para retomar para muchos de nosotros un tema que el Señor Dios desde el principio, desde el inicio de este movimiento que hoy estamos pues en más de 136 o tal vez más de 138 países del mundo, el tema del tabernáculo. Hay un libro que el Señor inspiró a nuestra líder espiritual, la reverenda Hicks, y titulado precisamente así, es Preciosa Gema en el Tabernáculo. Como decía hace un rato, pues es un recordatorio para algunos de nosotros, un repaso, pero para otros es un tema totalmente nuevo. A través de los años, nuevos corazones ingresan a nuestras iglesias, ingresan al estudio de este maravilloso mensaje de la esposa al camino crucificado. Entonces, hoy vamos a estudiar algo más relacionado con el tabernáculo. El tabernáculo que Dios ordenó a Moisés construir para que tuvieran un lugar donde tener comunión con este Dios maravilloso, y que fue revelado y construido en el desierto, nos da una revelación, pero de veras nítida, bien clara, de lo que es la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ahorita vamos a ver algunos versículos de la Biblia que avalan esto. Dios, el deseo de Dios es que tanto su creación en lo natural como en lo espiritual crezca. Es un mandamiento de Dios, es un anhelo, un deseo de Dios que su creación crezca, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces el tabernáculo, repito, nos da una revelación bien clara de cuál es la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado al crecimiento es para todos los cristianos. Algunos cristianos no reciben esa revelación del crecimiento en la estatura espiritual de Jesús. Dios en su gracia y su grande amor a nosotros nos ha dado esa revelación de que la salvación es algo maravilloso, es algo extraordinario, pero la salvación es el principio de un todo. Hay algo más aparte de la salvación, y ese algo más es crecer en la estatura espiritual de Jesús. ¿Qué más digo? De que Dios nos ha dado a nosotros, en la humildad que Él tiene, Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío, la capacidad de elegir, la capacidad de escoger. Esto es, aunque es algo parece ser trillado, pero es tremendamente importante que hoy lo escuchemos. Repito, Dios nos ha dado la revelación del crecimiento espiritual en Jesús a través del tabernáculo que Moisés construyó por mandato de Él. Está aquí a mis espaldas. No es una imagen que nosotros adoremos, es un esquema que nosotros estudiamos. Si usted conoce algo de la palabra de Dios, puede ver claramente a Jesús ahí revelado a través de cada uno de los muebles. Cada uno de los muebles son aspectos del carácter, la naturaleza santa y justa de Jesús. Tal vez alguien necesite escuchar lo que voy a decir. Por ejemplo, Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Como la luz del mundo, Él está representado en ese candelero hecho, labrado a martillo, de una sola pieza. No fue hecho por partes, de una sola pieza, porque nos habla de Jesús. Tiene 7 luces. Tenía 7 luces este candelero, porque el número 7 es el número completo, es el número pleno. Nos habla de la totalidad de la mente, de la luz, de la mente humilde de nuestro Señor Jesucristo. Para el judío, cuando el Señor Jesús se llamó a sí mismo la luz del mundo, no tuvieron dificultad para entender a qué se refería Jesús. Cuando Juan el Bautista le llamó Cordero a Jesús al pasar por el río Jordán, la mente judía no tuvo ningún inconveniente en aceptar el término, el calificativo que Juan el Bautista le dio al Señor. Jesús lo entendió porque Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos sabían que los animales, con esa sangre derramada de ellos, no eran capaces de limpiar, de quitar el pecado de la vida de la persona, sino, como dice Hebreos 9 y Hebreos capítulo 10, la sangre de los animales solamente cubría los pecados de la gente, y lo hacía cuando el penitente ponía su fe en el sacrificio futuro expiatorio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús dijo de Abraham, él vio mi día. ¿Qué día? Vio por fe el sacrificio máximo, pleno, completo y perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de los animales, que no tenía ningún poder en sí mismo, funcionaba por la fe de la gente en la futura sangre derramada de Jesús. Ellos miraban hacia el futuro y tú y yo miramos hacia atrás, y vemos por fe que la sangre de Jesucristo realmente nos limpia de todo pecado. Entonces, digo esto solamente para demostrar que cada uno de los muebles ahí nos revela a Jesús. Ahí podemos tener la revelación más clara de cómo es Jesús y cómo debemos de crecer en Él. Pero decía hace un rato, Dios nos ha dado en su humildad un libre albedrío. Es un Dios humilde, por eso nos da una voluntad propia a nosotros. No es un dictador que nos obligue a ser salvos, que nos obligue a crecer, no. Nos ha dado la capacidad de elegir. Es importante que yo mencione esto. ¿Por qué? Porque es bien demostrable en la Biblia y en nuestro tiempo que muchos cristianos, aún teniendo la capacidad para crecer en la estatura espiritual de Jesús, y algunos son miembros de nuestras iglesias, por decisión propia deciden no crecer. La hermana en alguno de los libros sobre el crecimiento dice que nosotros podemos frustrar el plan de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas nosotros. No sé si ella lo asegura, pero yo lo aseguro. Ni el diablo puede impedir o frustrar el plan de Dios en nuestras vidas. Las personas, aunque muchas veces le echamos la culpa a la persona para ya no ir a esa iglesia, irnos a otra o a ninguna, le echamos la culpa a la persona de lo que nos dijeron o nos hicieron para ya no caminar con Jesús. Yo no quiero saber nada del cristianismo, no quiero saber nada de esa iglesia, de ese grupo, no quiero saber nada de los evangélicos. Y tratamos de dar a entender que las personas están frustrando el plan de Dios en nuestra vida, pero los únicos que podemos frustrar el plan de Dios, que es que seamos salvos y que crezcamos a la imagen de su Hijo, somos nosotros. Las consecuencias son eternas, pero también son aquí en la tierra. Yo veo cristianos insatisfechos, no se llenan de Jesús, recurren a la televisión, recurren a la música mundana, recurren a tantas y tantas cosas, hermano. Saliendo del templo, pum, llegan inmediatamente a encender el televisor. O sea, no salieron llenos, no salieron plenos de Jesús. Están insatisfechos. Algunos los veo desilusionados, con mucha amargura, se enojan con facilidad. Hay mucha amargura, mucha situación ahí. No podemos culpar a los pastores, a la iglesia. Y déjeme, no soy un defensor de Satanás, pero ni le debemos echar la culpa a él. Él no puede frustrar el plan de Dios en mi vida ni en la de usted. Nada más usted puede frustrar el plan de Dios en su vida de dos maneras. Número uno, rechazando el sacrificio expiatorio de Jesús, o sea, renunciando a ser salvo. Todavía hay gente que frustra el plan de Dios para ellos. El plan de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay gentiles que cada día van caminando al infierno. Hay cristianos que cada día van caminando hacia el infierno. Están frustrando esa parte del plan de Dios. Segundo, también frustramos el plan de Dios en nuestras vidas cuando, teniendo todo a través de la palabra de Dios para que crezcamos en la estatura del varón perfecto, renunciamos a crecer y nos conformamos con llegar solamente a la estatura espiritual de Jesús, al nivel del atrio, donde todo es por don, todo es un regalo. El atrio representa el sacrificio de Jesús, sacrificio de sangre de Jesús en el altar de bronce. También representa el bautismo en Espíritu Santo y fuego del Espíritu de Dios, con el fuego que caía en el altar. Qué bueno que estás aquí, Cristal. No sé cuánto sepas de esto, pero ¿me aceptas un libro? Hermana Martita, tiene aquí un libro de tabernáculo. Te voy a regalar el libro de tabernáculo. Vamos a expresar palabras para ti ahí. Prométeme que lo vas a estudiar y lo vas a compartir. La próxima vez que vengas, por favor, se lo solicitas a la hermana. Quiero que lo tengas y lo estudies.
Dios te ha traído a eso, a que conozcas este mensaje, que conozcas la estatura espiritual de Jesús en un ámbito a lo mejor distinto de lo que tú lo conoces. Tú conoces a Jesús. Segundo, dije, frustramos el plan de Dios para nuestras vidas al renunciar a crecer en la estatura espiritual de Jesús. Esa es la segunda manera en que frustramos. No le echemos la culpa al diablo. Si alguno de la iglesia Monte Sinaí pierde la salvación, si algún miembro de esta iglesia Monte Sinaí, la salvación se pierde, hermanos. La Biblia da testimonio muchas veces de eso. Es mentira que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es bíblico, no está en la Biblia, hermanos. No podemos renunciar a lo que la Biblia dice, tratar de cambiarlo para vivir en un autoengaño o una falsa seguridad. Yo iba a decir algo y me perdí. Muy bien, la idea es que muchos de nosotros estamos renunciando a crecer en lo espiritual. Si vamos a morir siendo salvos, tal vez se cumpla en nosotros 1 Corintios 3, donde dice que el fuego hará la prueba y que toda obra que sea heno, madera y hojarasca va a ser consumida para que el alma siga siendo salva, pero como por fuego. Muchos de nosotros como cristianos no podríamos entrar ni a nivel del atrio si el fuego de Dios no hiciera la prueba y consumiera toda obra de la carne. Si tú quieres un versículo donde puedas ver la gracia y la misericordia de Dios de una manera excelsa, es 1 Corintios 3, mas serás salvo, pero como por fuego. Yo veo gracia, yo veo misericordia ahí, porque sin eso el cristiano carnal no podría entrar, porque ninguna obra de la carne va a tener entrada allá. Claro que esto exige y demanda un arrepentimiento real, aunque sea en el último momento, antes de expirar. Entonces, no frustremos el plan de Dios. El domingo, si usted es fiel a Dios y fiel en congregarse, algo que les falta a muchos de ustedes conseguirlo, si son fieles en congregarse, continuaremos estudiando los domingos de 9 a 10 sobre las características de la esposa. Pero hoy en esta noche, relacionado con tabernáculo, vamos a estudiar las características de aquellos que han renunciado a crecer en la estatura espiritual de Jesús. Hermano Eulogio y su equipo, traigo 12 cuestionarios. La hermana Hicks hace 13 o 16, 17 años envió estos estudios, hermano Eulogio, a la iglesia mexicana del Evangelio de Cristo, y pidió a los pastores que en todas las iglesias, cheque si todos están engrapados, si alguno no está engrapado es mío, no lo dé. Pidió ella, los regaló, los envió, se imprimieron, se fotocopiaron, lo que haya sido, y ella pidió que todos los pastores diéramos estas notas, estos estudios en todas las iglesias de nuestro país. Fue hace 13, 16 o 17 años aproximadamente. Entonces estuvimos dando eso, y yo creo que debemos de estarlo estudiando aquí también. Estas notas venían acompañadas de una guía de estudio, de unos cuestionarios. Entonces saqué 12, la copia me la dieron a pesos, son 5 pesos por cada uno de los juegos. Yo quisiera que lo repartieran de uno. En falta, no hay copias ahorita aquí al lado, pero si hacen falta, hermana Angie, tome nota de quienes quieren, se los doy. Si trae los 5 pesos, déselo a las hermanas. Si alguien lo quiere y no trae el dinero, de todas maneras lléveselo. Lo que quiero es que lo tenga. Entonces, estoy tomando en cuenta las preguntas que vienen en la guía de estudio. Entonces lo que voy a compartir va a estar limitado la mayor parte de las veces, tal vez, en lo que es la pregunta que viene en la guía de estudio. O sea, lo que voy a compartir tal vez esté limitado a la pregunta que viene en la guía de estudio, para que usted la pueda contestar. ¿Sí me di a entender, hermanos? La guía de estudio trae preguntas, son más de 30 preguntas.
entonces a la hora de compartir tengo que dar la respuesta a las preguntas. Entonces la lección de hoy va a estar limitada tal vez a las preguntas que vienen ahí, para que usted las pueda responder. Si hay un lugar cercano, hermano Dani, no sé si quiero que le regalen al hermano Dani un juego de esa guía de estudio. Y hermano Dani, si aquí cerca hay donde sacar unas copias, ojalá y pudiera ayudarnos. ¿Hicieron falta copias? Sí, ¿como cuántas? Levanten la mano. Es una por familia, ¿eh? Una por familia. Ok, cuéntenlas. Y no sé si el hermano Dani sepa dónde hay. Son bien interesantes, de veras. Vamos a ir a la palabra de Dios, a dos porciones que son fundamentales en el mensaje que Dios nos ha confiado. Es Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Vamos rápidamente ahí. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Y le voy a rogar que tenga también a la mano Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice Efesios 4, 13 al 15, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Aquí hay un llamado de Dios muy claro, hermano, al crecimiento. Y el llamado al crecimiento no es solamente para IMEC, para la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, es para nuestros hermanos bautistas, es para nuestros hermanos de los nazarenos, de las asambleas de Dios, es para todos, hermano. Para todos es el llamado al crecimiento. Por eso dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Así que hay una medida a crecer. La medida está representada a través del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que edificara. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén. Y yo no dudo que muchos de nosotros como cristianos nos estemos dando a la tarea de crecer en Jesús, pero a veces solamente nos esforzamos por crecer en el conocimiento, y el llamado no solamente es a crecer en el conocimiento, sino también a crecer en la gratitud, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted tiene ya ahorita la respuesta a la pregunta número 1, de acuerdo a Segunda de Pedro 3:18 y Efesios 4:13-15. ¿En qué aspectos debemos de crecer? La respuesta es tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, pues hermanos, si nos alimentamos bien, si dormimos bien y hacemos ejercicio, etcétera, sobre todo si nos alimentamos bien, en lo natural no vamos a tener problemas para crecer. Conocimos a un niño, hijo de una familia, congregantes nuestros en otra iglesia, que el niño se quedó como un enano y los médicos dijeron que era por falta de alimentación. Nos consta que el niño, si algo comía el niño, era tierra. Había mucha falta de responsabilidad en aquellos que debieran de haber cuidado a ese niño. Pero los médicos aseguraron, se quedó enano porque no, ¿lo recuerdas? Y era un varoncito. Qué frustrante de haber sido para él. Pero ahí en lo natural, quienes frustraron el crecimiento de ese niño fueron sus padres, por no alimentarlo con un sentido de alta responsabilidad. Pero normalmente en lo natural no tenemos ningún problema para crecer. Pero si no nos alimentamos fielmente de la palabra de Dios, si solamente hacemos una comida en toda la semana en lugar de las 4 o 5 que el Señor sirve aquí, vamos a tener problemas para poder crecer. Déjeme decirle que en ocasiones el cristiano acepta: no, sí debo de crecer en lo espiritual, pero no aceptamos las leyes del crecimiento de Dios. Tanto las leyes de crecimiento en lo natural como en lo espiritual están gobernadas 100% por Dios.
es que nosotros muchas veces sí queremos crecer, pero queremos crecer a nuestra propia manera, con nuestras propias leyes. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que nosotros debemos de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que nosotros por medio de ella crezcamos en salud. Así que necesitamos definitivamente la palabra oral. Cuando dice leche espiritual, está hablando de alimento predigerido, está hablando de la palabra oral, no de la palabra escrita. La leche es alimento predigerido. Alguien la come, sale como leche y la criatura lo bebe. Entonces a eso se refiere Pedro. Es mentira cuando el diablo nos dice es que en casa podemos orar, en casa podemos leer la Biblia, en casa puedo adorar y alabar. Necesitas estar aquí. Necesitas beber el alimento de la palabra de Dios como leche, para que lo puedas tú ingerir y que te ayude a crecer en la estatura del varón perfecto. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces la respuesta para la pregunta número 1 es que Dios demanda crecimiento en lo natural como también en lo espiritual. Y voy a dar los significados de la palabra que fue traducida en Efesios 4 como crezcamos. La palabra ahí en la pregunta 2 te aparece la palabra griega para crezcamos. Esta palabra tiene algunos significados. Cuando el Espíritu Santo en Efesios 4 dice que crezcamos en todas cosas, la palabra es auxano, que significa crecer, agrandar. Crecer, dije, agrandar, aumentar, extenderse. Tengo que crecer, tengo que desarrollarme, tengo que extenderme en cada situación, en cada prueba, en cada tentación, en cada problema. Tengo que crecer, tengo que extenderme cada vez más en la estatura del varón perfecto. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Cada tentación, cada desierto, cada monte, cada valle es una oportunidad para extenderme en la estatura espiritual de Jesús. Bendito su nombre. Y eso se logra después de ingerir la leche de verdad pura y sin mácula de la palabra de Dios. Cuando la ingiero, cuando la hago mía, cuando digo: Dios, escojo esta prueba para humillarme, escojo este desierto, este problema para bendecir tu nombre, porque me extiendo hacia adelante al blanco, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. No que yo ya lo haya alcanzado, dijo Pablo, pero caigo, me vuelvo a levantar y sigo hacia adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una estatura espiritual a la cual crecer. Hermano, ahí está el placer y ahí está el gozo. Si no crecemos, vamos a seguir sintiéndonos frustrados, insatisfechos, desilusionados de Jesús. Por eso vamos en pos de las cosas del mundo, hermanos míos. ¿Por qué buscamos las cosas del mundo? ¿Por qué traemos el mundo a la casa de Dios? ¿Por qué el mundo nos conquista en lugar de que los cristianos conquistemos al mundo? Porque hay insatisfacción en nosotros. ¿Por qué nos sentimos insatisfechos de Jesús? Porque estamos frustrando el plan de Dios. No lo frustramos en el lado de la salvación, lo recibimos como Salvador, pero lo estamos frustrando en el lado del crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Santo es su nombre. Significa extenderse, ensanchar, ampliar. Significa multiplicar, llegar a ser más alto o más fuerte. Y créamelo, entre más crecemos en la estatura espiritual de Jesús, más fuertes somos. Cuando alguien le diga, me enojo con facilidad, soy un cerillito, es que tengo un carácter muy fuerte, por favor corrígelo. Dile: tienes el carácter más débil que puede existir. Sí, es que mientras se crea fuerte, va a seguir así, explotando con facilidad. Quítale la venda de sus ojos, dile: no eres alguien de carácter fuerte, eres alguien de carácter muy débil. Porque alguien de carácter fuerte es como Jesús, sabe controlar su vieja naturaleza. Entre más crezcamos en la estatura espiritual de Jesús, más fuertes somos. Santo es su nombre. Significa
ser cambiado. Esta palabra ausano significa ser cambiado de una condición a otra, mis hermanos. Bendito su nombre. Y el tabernáculo nos revela la estatura espiritual de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Así debo ser yo también. Así que ya tienes ahí la respuesta a la número 2. ¿Sí fueron por más copias, hermano? ¿Sí logramos eso o no? No hay por aquí cerca. Aparte de ellos no hay otros. Está retirado. No sé si alguien quiera ir ahí. No sé si Daniel sabe y... No, tú debes de quedarte a escuchar esto. Sí, es por esta misma calle. Muy bien. Muy bien. Sí. No está muy retirado. A ver si alguien puede ir, alguien puede sacrificarse. Ya saben cuántas copias faltan. Muy bien, ok. En la número 3 dice: la voluntad de Dios divina y perfecta es llevar a cada individuo hasta la completa y satisfactoria relación con Él mismo. Yo siempre pongo como ejemplo la relación entre padre e hijo. Ven, Axel. Si ustedes se han dado cuenta, este jovencito todos los domingos por la mañana al terminar el culto se acerca a mí y no se va en la mañana sin darme un fuerte abrazo. Tenemos una relación hermosa, este jovencito y un servidor. En la noche hace lo mismo. Armandito también hay otros niños, pero menciono a ellos dos. Armandito también llega en la mañana o llega en la tarde, no se va sin darme un abrazo. Tenemos una relación, pero yo no puedo tener una relación, Ben Alan, con él como la tengo con Alan. ¿Hay perfección en esta criatura? Díganlo fuerte. ¿Hay perfección en esta criatura? ¿La obra de Dios es perfecta aquí? ¿Sí o no? Sí, no le falta nada. Tiene un par de orejas, tiene los dientes completos, tiene un par de ojos, una nariz. O sea, tiene lo mismo que él. Allí hay perfección, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Perdón? Bueno, hay algo de eso, con respeto lo decimos. Muchachito muy bien alimentado. Él también, pero no sé qué hace con lo que come. Se queda solamente con lo suficiente. Ok, ¿hay diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia? La estatura, ¿verdad? Hay un desarrollo en lo natural mayor en él que en él, pero en ambos hay perfección. ¿Con quién creen ustedes que me voy a relacionar mejor? ¿Dónde puede haber más armonía en relación? ¿Dónde puede haber más satisfacción en una relación? ¿En él o en él? ¿Perdón? Dígalo fuerte. En Alan. ¿Por qué? Porque hay mayor crecimiento, hay más edad ahí. En lo espiritual es exactamente lo mismo. ¿Por qué un adolescente o una adolescente buscan satisfacción en las cosas del mundo? ¿Por qué? ¿Es la iglesia? ¿La culpable es la iglesia? ¿Los maestros de escuela dominical, los pastores? Por eso busca aquí el jovencito, la jovencita, allá busca llenar su necesidad. ¿Por qué? Porque la relación que tiene con Dios no le llena. La relación que tiene con Dios no le satisface plenamente. No es completa armonía, no es completa satisfacción, no lo es. ¿Quién está frustrando esa parte del plan de Dios? ¿Perdón? La misma persona. Entre más crezca ese jovencito o jovencita, hermano, Dios puede tener una mejor relación con él o con ella. Y él y ella pueden tener una mejor relación con Dios. Entre más crezcamos, más armonía hay entre Dios y nosotros, más satisfacción hay entre Dios y nosotros. No le echen la culpa a los pastores, a los maestros, a la iglesia. No le echen la culpa al diablo. El diablo no puede frustrar el plan de Dios en nuestras vidas, solamente nosotros mismos. Cuando renunciamos a ser salvos, o cuando renunciamos después de ser salvos, cuando renunciamos a crecer. Adolescente, jovencito,
Entre más crezcas, mejor es tu relación con Dios. Y mejor es la relación de Dios contigo. Jesús no se va a casar con una iglesia niña. Varón, tú no te casarías con una niña de 8 años. No va a satisfacerte. Necesitas que llegue a ser adulta. Jesús no se va a casar con niños en Cristo. Los niños en Cristo están en nuestras Biblias. Y hay evidencias, claro. Tú puedes rechazar lo que estás oyendo ahorita, pero allá en la eternidad le vas a dar la razón a la Biblia. No vas a poder decirle: Jesús, es que no me colocaste en la iglesia adecuada, es que no me trataron como debieron de haberme tratado. No vamos a poder culpar a nadie, hermano, de nuestra falta de crecimiento. Vamos a tener que reconocer: fuimos nosotros. Piensa en aquellos que tienen semanas sin venir a la casa de Dios. Habemos algunos semanas sin buscar a Dios, sin alimentarse, sin el alimento para poder crecer espiritualmente hablando. Tienen problemas, tienen situaciones difíciles. La solución es buscar a Dios. La solución es la palabra, ¿no? ¿Te has dado cuenta en Hebreos 1? Tal vez sea el versículo 1 o 2, creo que es el 2 o el 3. Ahí está en tu Biblia, donde dice el Espíritu Santo que Dios sustenta todas las cosas a través de su palabra. Si tú hubieras ido en aquella ocasión en la nave que primeramente llegó a la luna y hubieras tenido la experiencia de ese astronauta que por primera vez puso los pies en la luna y miró hacia la tierra, hubieras tenido una experiencia extraordinaria, porque no se ve ninguna mano que la sostenga, no se ve ningún hilo del cual cuelgue. ¿Sabes qué es lo que lo está sosteniendo este planeta? Para que se mantenga en su rotación. ¿Sabes qué es lo que hace que los mares, los océanos no rebasen sus límites? La palabra de Dios, hermano. Lo único que nos va a sostener de vivir cayendo en un abismo continuo y sin fondo todos los días de nuestra vida es la palabra de Dios. Hay cristianos que todos los días se sienten que están cayendo en un abismo de depresión, en un abismo de inseguridad, en un abismo de tantas y tantas cosas, porque no tienen lo único que los puede sostener: la palabra de Dios. ¿Entiendes por qué te insisto tanto en que te congregues? Porque yo sé la clase de vida que tú tienes cuando no tienes lo único que puede sostenerte. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Es lo que nos sostiene y es lo que nos da estatura. Gracias. Quise explicar por qué te sientes insatisfecha, por qué te sientes tan desilusionado del cristianismo. Te falta crecer en Jesús. Entre más crezcas en la estatura espiritual de Jesús, más te alejas de la puerta. A veces vivimos de veras ahí en la mera puerta. Y acuérdate que de aquel lado de la puerta está el mundo. Tenemos un pie en el mundo y tenemos un pie adentro. De veras yo sé lo que te digo. Te estoy dando la solución a tu estado emocional. Te estoy dando la respuesta a tu insatisfacción. El mundo te va a satisfacer solamente de momento, algunos años, y al rato te va a dejar vacío, vacía, insatisfecho. Entre más creces, más armoniosa, más entera, más completa, más satisfactoria es tu relación con Jesús. De veras, hermano. Así que la voluntad de Dios divina y perfecta es llevar a cada individuo hasta la completa y satisfactoria relación con Él mismo. Esta armoniosa relación con Dios se logra a medida que uno crece. Están escribiendo, ¿verdad? Aquellos que no tienen ahorita el material, pidan después prestado. Algunos de los que están anotando, es importante que se lo lleven, porque estamos trabajando con evangelismo personal.
Y después de evangelizar a la persona, tú vas a ser guiado por el Espíritu de Dios a hablarle de esto a alguien, a decirle: la salvación no es todo, solamente es el principio de algo grande. Te espera crecer en Cristo y vas a tener experiencias con Él maravillosas. Crece, crece, y vas a poder compartirle esto. ¿No es maravilloso esto, hermana Amparo? Que Dios nos lo haya dado sin pagar para nada el precio por ello. Solamente tenemos que creerlo y vivirlo. Si lo creemos, lo vamos a vivir. Esta armoniosa relación con Dios se logra a medida que uno crece y madura en la estatura del Hijo de Dios, Jesucristo. Hace un rato expliqué de qué manera puede una persona frustrar la gracia de Dios en su vida. Número 1, ¿lo recuerda? Porque lo va a notar. Así es, rechazando el plan de Dios, ponle, rechazando el único plan de Dios para la salvación del ser humano. No es la iglesia la que tiene la salvación, no es la religión fulana o sutana la que tiene salvación eterna para el alma del ser humano, es Jesucristo. Frustramos la voluntad de Dios en nuestras vidas, los seres humanos, cuando renunciamos a aceptar el plan de Dios para la salvación de nuestra alma, y cuando fallamos en crecer espiritualmente hablando después de ser salvo. Esa es la respuesta completa. Dije, renunciando al plan de Dios para la salvación de nuestra alma, y renunciando y rechazar crecer en la estatura espiritual de Jesús. Así frustramos el plan de Dios para nuestra vida. La número 5 dice que el 2, claro que sí. Mire, tengo una razón por la cual traje esta guía de estudio, así que me importa que se lleve la respuesta. Mire, hermano, después de que usted conteste toda esta guía de estudio, vaya a su cámara de oración, doble sus rodillas y póngala ahí en su cama, en su silla donde ora. Léala, medita en ella y va a ver lo que el Espíritu Santo va a hacer en usted. Va a ver. Aleluya. Se nos pide en la 2 que anotemos los significados de la palabra crezcamos. ¿Esa es la 2? ¿De qué manera? Rechazando. Y el rechazo es total y deliberado, hermano. Rechazando total y deliberadamente la salvación mediante Jesucristo. Pónganlo así. Algunos escribieron de otra manera, pero está bien, ¿no? Cuando uno rechaza de manera total y deliberada el plan de Dios para la salvación de nuestra alma por medio de Jesucristo, estamos frustrando el plan de Dios en nuestra vida. Pero también lo frustramos, número 2, cuando rechazamos crecer en la estatura espiritual de Jesús. No hay excusa, hermano. La Biblia dice cómo podemos crecer en Jesús. Pero usted puede decir: Dios, así soy y qué. A mí déjame como estoy. Hermanos, ustedes no se metan, es mi vida y qué. No es cierto. Si formas parte del cuerpo de Cristo, nos afecta cualquier actitud tuya. Y en ocasiones una actitud tuya puede detener nuestro recorrido hacia la santa ciudad. María falló y ¿sabes qué? No recuerdo cuántos días Israel estuvo detenido. Como somos miembros de un mismo cuerpo, afectamos al resto del cuerpo. Y a mí me encanta que sea así, porque cada vez que soy un chico bueno, los afecto a ustedes. Dios me usa mejor. Entre más lavado, limpiado con la sangre de Jesucristo esté el vaso, de mayor honra es para la obra de Dios. Tú no agarras un vaso sucio para servirte agua limpia y cristalina. Eres lo suficientemente sabio y listo para no usar un vaso sucio para tomar agua si al lado tienes uno limpio. Déjame decirte, Dios es más sabio que tú y yo juntos. Por eso estos niños estamos trabajando y van bien, estos muchachos, a que se santifiquen cada día más para Jesús. Entre más limpios suben, mejor los usa el Señor. Entonces me afectas.
negativa o positivamente, me afectas, porque eres miembro en parte de este cuerpo llamado Monte Sinaí. Y el número 5 dice: el camino al fracaso espiritual está pavimentado de buenas intenciones, pero también además de ello de excusas. Siempre tenemos una excusa para no hacer lo que Dios nos dice que debemos estar haciendo en determinado momento, día, circunstancia o situación. Siempre tenemos una excusa. Esto es parte de la naturaleza adámica, ¿no? ¿Qué usó Adán? Excusas. La mujer que me diste. Pero déjame decirte, tú no estás casado, pero el que halló esposa, halló el bien. Amén, dice las hermanas. Y los jóvenes solteros, ¿qué dicen? ¿Qué? ¿Ese es todo el amén que tienes? Los jóvenes solteros, ¿qué dicen? El que halló esposa. Mire, chequen matrimonios como el del hermano Alberto y la hermana Delia. Chequen matrimonios como el de Eulogio y Angie. Matrimonios como el de todos los que estamos aquí. Y es hermoso estar casado. Miren la sonrisa que todavía tiene Enoch. ¿Ya tienes 2 años de casado? 3. ¿Cuántos? Casi año y medio. Con razón todavía sonríe. Espérense a los 5 años. No, a los 5 años la va a tener de a 200, de 100 a 100. Correcto, ¿no? Entre más años pasan de casados, más grande es nuestra sonrisa. Y aquel que nos mantiene unidos y creciendo juntos se llama Jesús. Así que el camino del fracaso espiritual está pavimentado de buenas intenciones y excusas. No tengo de momento algo más que decir. La número 6, el cristianismo profeso está acribillado y repleto de cristianos, ponga usted, inmaduros. Pero ya expliqué la razón. Han renunciado a crecer en Jesús. Inmaduros, frustrados, descontentos, insatisfechos. Inmaduros, frustrados, descontentos, insatisfechos, que han fallado en crecer en la estatura espiritual de Jesús. Anote en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, porque ahí vamos a ver la manera en que podemos crecer en la estatura espiritual de Jesús. Pero como dije hace un rato, con frecuencia queremos crecer espiritualmente hablando a nuestra manera, a nuestro modo, de acuerdo a nuestros razonamientos. Pero recordemos que tanto el crecimiento en lo natural como en lo espiritual tiene que ver con las leyes que Dios ha establecido y no las podemos quebrantar si queremos verdaderamente crecer. Ambos tipos de crecimiento están gobernados 100% por las leyes del Señor nuestro Dios. Si las respetamos, vamos a crecer. Por eso le estoy dando Primera de Pedro 2:2, donde dice que es a través de la palabra oral que nosotros podemos crecer en lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Todo crecimiento, hermanos míos, empieza como una semilla, tanto en lo natural como en lo espiritual. En este caso, la semilla tiene que ver con nuestra salvación. Así empieza nuestro crecimiento espiritual, con la semilla de la salvación, al aceptar a Cristo como Salvador personal. Y esa semilla, a través del tiempo, irá creciendo por medio. Fíjese por qué le estoy dando Primera de Corintios 15, 31. Esto no está en estas notas, pero estas notas dicen que después de que nosotros hemos sido salvos, con el tiempo esa semilla de salvación irá creciendo por medio del diario morir a nuestra naturaleza carnal, que va a fluir todos los días a través de nosotros. Sale eso, lo llevo a la cruz del Calvario para que muera. Clamo la sangre de Cristo en eso. Clamo el fuego del Espíritu Santo en eso. Clamo el poder de las aguas del nombre, muerte y vida de Jesús, y eso trae muerte a la carne. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6: bendito sea el nombre del Señor Jesús.
santo es su nombre. Porque ¿no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Hay un lado de muerte en las aguas del nombre de Jesús. Primero lado de la muerte, para que entonces podamos ir después al lado de la vida del nombre de Jesús. Hay tanto muerte en el nombre de Jesús como también hay vida en el nombre de Jesús. El lavacro es algo real, el lavacro es algo a lo cual debemos de ir diario y continuamente. ¿Se acuerdan de aquella convención en el Rodeo Santa Fe? La única allá en aquel lugar, cuando el hermano McClellan mencionó, hablando sobre el testimonio de la hermana, y el lavacro dice que un día le preguntaron a la hermana: ¿cuántas veces usted va al día a ese lavacro? Miles de veces. Es que hay tanto que debe de morir en nosotros. Todos los que somos bautizados, dice la palabra de Dios en Romanos 6:3, todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida? La semilla es la semilla de la salvación, pero conforme vamos caminando con Cristo, el Espíritu Santo nos muestra lo que hay en nuestra vieja naturaleza, que tiene que ser llevado a la cruz para que muera, y después sepultado bajo las aguas del nombre de Jesús, para que entonces nuevas porciones del carácter, la naturaleza de Cristo, nos sean dadas a todos y cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:31, yo cada día muero. Pablo no era como yo. Pablo no perdía el tiempo. Todos los días llevaba a la muerte espiritual aspectos de su naturaleza, hermanos, porque la vida es corta. No sé cuántos años crees que vayas a vivir, no lo sé. La vida es muy corta y hay tanto en nosotros que debe de morir para que entonces más porciones de Jesús nazcan en nosotros. La palabra dice: para que andemos en novedad de vida. Dios, muero al alcohol. Dios, muero a los celos. Dios, muero a la falta de perdón. No quiero eso, no se parece a ti, Jesús. Muero a esto, muero a lo otro. ¿Y sabes qué hace Jesús? Nos da algo más de sí mismo. El canto católico, hay que morir para vivir, está aquí en Romanos 6. En eso consiste nuestro caminar con Jesús. En eso consiste el desarrollo espiritual en el carácter y la naturaleza de Jesús. No es nada nuevo, ¿verdad?, lo que estamos escuchando. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿En qué pregunta nos quedamos? En las 7. Con frecuencia queremos crecer a, ¿qué creen? Ya lo dije, a nuestra manera. Ponle así: sin escuchar las predicaciones queremos crecer, sin leer la Biblia queremos crecer, sin ayunar queremos crecer, sin estudiar su palabra queremos crecer, sin dejar nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras malas costumbres, en nuestra vida de maldad queremos crecer. Eso es crecer a nuestro modo y no se logra, ¿no? Seguiremos siendo niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia los artificios del error. Pero antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Son versículos que amo. Con frecuencia queremos crecer a nuestro modo y de acuerdo a nuestros razonamientos. Anoten: y de acuerdo a nuestros razonamientos. Pero el crecimiento, ya sea en el ámbito natural o espiritual, está gobernado por las leyes de Dios. Haz de cuenta que, hermana, diste a luz un bebé y tú esperas que crezca, pero no lo alimentas. ¿Qué va a pasar con el bebé? ¿Perdón? Se va a ir debilitando primero, va a empezar a enflaquecer,
va a empezar a perder músculo, grasa en su cuerpo, porque su cuerpo se va a estar comiendo a sí mismo. Si la situación sigue, vienen las enfermedades. Si la situación sigue, viene la muerte por la falta de alimento. ¿Eso le llaman cómo? ¿Términos médicos? Hay una palabra para eso. Empieza con I latina, pero no lo recuerdo. ¿Perdón? No, con I latina, sí es de nutrición eso, pero bueno, en fin, después viene la muerte. ¿Te acuerdas que Pablo dice que lo natural es tipo de lo espiritual? Con lo espiritual es lo mismo. No nos morimos físicamente, pero el amor hacia Dios, el amor a su casa, el amor a su palabra, el amor a nuestros hermanos, el amor hacia los inconversos empieza a morir. El amor por crecer espiritualmente de Jesús empieza a morir. Y si esto continúa, vamos a experimentar las dos muertes. La muerte física que vino por causa del pecado, pero la muerte espiritual por frustrar el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos en qué pregunta? O sea, no pretendas crecer sin venir a escuchar la palabra de Dios, el alimento que Dios dice que necesitas, créemelo. Número 8, el cristianismo de estos días se caracteriza por la mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? No ser ni frío ni caliente. O sea, ni me decido a caminar con Dios por el lado frío de la humildad, porque Dios me ha tenido en el lado de la humildad, pero tampoco cuando Dios me lleva al lado de la exaltación. Ni crezco aquí, ni crezco allá. Eso es mediocridad. ¿En cuál estamos? En la 8. Y pones ahí, solo unos pocos han decidido crecer en toda la estatura de Jesucristo. Y ellos están dispuestos a pagar el precio, cual sea, con tal de crecer. ¿Lo anotaste todo? Cuando hablamos de crecimiento espiritual en la naturaleza de Jesús, podemos decir con toda seguridad que este crecimiento espiritual en el carácter, la naturaleza de Jesús, no se manifiesta, y me gustaría que subrayaras esto, no se manifiesta ni tampoco se establece en el hecho de poseer uno o más dones, habilidades y ministerios. Hace muchos años, hermano, que renuncié a dejarme impresionar por dones, talentos o ministerios. Porque ministerio, éxito en un ministerio, en algunos casos no tiene que ver con estatura espiritual. A veces admiramos a la gente porque tiene ministerios tremendos, pero ¿esto tendrá que ver con estatura espiritual en la vida de esa persona? Un don, alguien que impone manos y la persona es sanada y la persona es liberada, ¿esto revela estatura espiritual en la persona? La Biblia enseña que no. ¿Cómo se hace evidente la estatura espiritual de la persona? Tengo mi propia respuesta, pero quisiera escucharla de usted. ¿Cómo se manifiesta la estatura espiritual de una persona? Y creo que lo leí en un libro de la hermana. ¿Cómo se manifiesta, no? Así, hermano. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? Le voy a agregar, ante las situaciones adversas, ante las situaciones favorables, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien no nos da la mano? ¿Cómo reaccionamos cuando un ujier viene y nos dice, esta persona viene de visita? ¿Podría recorrerse? ¿Podría cambiarse de esta banca a la otra para que toda esta familia que es visitante se sienta en el mismo lugar? ¿Cómo reaccionamos? Cuando un ujier nos dice, el pastor ha pedido que nos sentemos en todos los cultos de adelante hacia atrás,
¿cómo reaccionamos? Cuando alguien va y nos dice, apaga tu celular, el hermano está predicando, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien nos dice, su niño está de pie en la banca barnizada, la está rayando, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien nos dice, su hijo está rayando la pared, no lo traiga con crayolas a la iglesia, enséñelo a sentarse y escuchar con reverencia la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? Estás en lo correcto, Itzel. De esa manera demostramos la estatura espiritual. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba, ante el problema, ante la tentación? ¿Cómo reaccionamos? De esa manera, hermanos, se revela lo que realmente nosotros somos. ¿Me explico? No es a través de los dones, esos son regalos para poder llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha confiado. Pero un ministerio no es señal de madurez. Un don no es señal de madurez. Si lo duda, échele un vistazo a la iglesia de los Corintios. Todos los dones del Espíritu Santo, según la Biblia, enriquecidos, y eran niños en Cristo, la iglesia. Todos estaban frustrando el plan de Dios en sus vidas al renunciar deliberadamente a crecer en Jesús. ¿En qué número vamos? Mis notas dicen que la estatura espiritual de Jesús se establece en el vivir de acuerdo a la santidad y pureza de Jesucristo. Se establece en el vivir de acuerdo a la santidad, a la pureza de Jesucristo. Se establece en el vivir a diario de acuerdo a la humildad, a la gratitud, el gozo, la paz y bondad que es característico, hermanos, en la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesús. A mí me encantaría repetirlo si lo desea. ¿Sí, mi hermano? Porque dijimos al principio que el crecimiento en el carácter de Jesús no se manifiesta ni se establece en el hecho de los dones y de ministerios, sino que se establece en el vivir de acuerdo a la santidad y pureza de nuestro Señor Jesús. Y dije que se establece en el vivir diario de acuerdo a la humildad, a la gratitud, el gozo, la paz, la bondad, etcétera, que es característico en la persona de nuestro Señor Jesús. Eso lo vemos en los evangelios. Todo esto son rasgos del carácter de Jesús. Ante el ataque, ante la burla, ante la maldición, ante la ofensa, Él callaba, humildemente callaba. No regresaba a la ofensa, dice Pedro, sino que remitía al Padre, aquel que juzga rectamente todo. Aquí está, Padre, me llamaron loco, ahí está, Padre, tú sabrás qué hacer. Padre, me maldijeron, me blasfemaron, Padre, ahí está lo que ellos dijeron. Tú eres el que juzga rectamente. Por eso aquí casi recién llegados hablamos sobre trabajar en nuestra vida para no ofender. La Biblia demanda que no ofendamos y sobre todo que no ofendamos a los niños en Cristo. Se salen de la iglesia, hermano, cuando se les ofende. Dejan ocasiones el camino de Jesucristo cuando se les ofende. Que Dios nos ayude a que nunca seamos la causa, el motivo de que alguien de la iglesia se vaya para no regresar jamás. ¿Cuántos de los que eran de aquí ya no están aquí porque alguien los ofendió? Eso es una tremenda responsabilidad delante de Dios. Un visitante por el cual oramos, que alguien invitó o que era de una célula y que se le niegue el lugar que el ujier le está brindando, puede dar lugar a que jamás regrese y que ya no quiera saber nada de Jesús y los cristianos.
¿Qué le vamos a decir a Dios? Ay de aquel que ofenda a un niño, dijo Jesús. ¿Qué es lo que mejor le puede pasar a aquel que ofenda a un niño? Que se le cuelgue una piedra de molino en el cuello y que se le lance en lo profundo de la mar. Tremendo, ¿no? Es una lástima que como cristianos no tengamos la visión del crecimiento espiritual en la estatura de Cristo, en su naturaleza. Ahí está representada en el tabernáculo. ¿En qué pregunta estamos? ¿En la 9? ¿Ya en la 10 contestaron la 9? ¿En serio? Chicos, listos, y ni la he dictado. ¿Sí la dicté? 2 veces la dicté. A la 9, ok, está bien. Entonces la 10, el tabernáculo de Moisés es una figura espiritual de la estatura de Cristo. Son 8:10, ¿le damos 10 minutos más? ¿Sí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ok, la número 10, el tabernáculo de Moisés es una figura espiritual de la estatura de Cristo. Por lo tanto, habrá cristianos que solamente crecieron al nivel del, pongan ahí, atrio. Otros crecerán hasta el nivel del lugar santo. Y solo unos pocos, subrayen la palabra pocos, y solo unos pocos crecerán hasta el nivel del lugar santísimo. Número 11, visto de otra manera, unos crecerán al nivel de los pies de la estatura. Ponga la palabra pies ahí en la 11. Crecerán al nivel de los pies de la estatura, otros al nivel del corazón u hombros, con H, hombros. Y solo unos pocos lo harán hasta el nivel de la cabeza de la estatura de Cristo. El versículo 12 se nos pide que anotemos la primera cita bíblica con respecto a las características del niño en Cristo. Estamos estudiando características de la esposa el domingo, hoy martes y el próximo también, si Dios quiere, seguiremos estudiando características de los niños en Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, características de un niño en Cristo. 1 Corintios 3, del 1 en adelante. Ahí vemos las características de un niño en Cristo. Esto es realmente la base de esta lección. Estar estudiando las características de un niño en Cristo. Ya lo tenemos, vamos a leer el versículo 1 al 3, ¿sí? Bueno, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué eran los corintios? Dígalo fuerte, por favor. ¿Qué eran? Niños en Cristo. ¿Tenían todos los dones del Espíritu Santo? ¿Tenían todos los dones? ¿No le faltaba ninguno? Dígalo fuerte. Los tenían todos. Los dones no hablan de crecimiento, hermanos. No. Habían sido enriquecidos ellos en toda lengua y en toda ciencia, dice 1 Corintios 1:5, pero seguían siendo niños en Cristo. Lo tenían todo para crecer en la estatura espiritual de Jesús, pero frustraron ese aspecto de la voluntad de Dios. Entonces yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. ¿Cuál era la señal de que eran niños? ¿Cuál eran las señales de que eran carnales? Dice: porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta que sigue, la pregunta número 13, dice: anote las 3 obras de la carne que son mencionadas en la cita que habla sobre los niños en Cristo. Hay 3 palabras ahí que el Espíritu Santo dice que son características de un cristiano que no ha crecido todavía. ¿Cómo es ese cristiano? Es celoso, es contencioso. La respuesta ahí son celos, contiendas y disensiones.
Y vamos a dar algunos significados de la palabra celos para que sepamos a qué se refiere el Espíritu de Dios. Por favor, deme todavía ese tiempo para notar los significados de estas tres palabras. Celo significa indignación, ardor, hervir con H, significa deseo. Todo esto son obras de la carne, ¿no? Son cosas de la vieja naturaleza. También significa ardiente en gusto, apasionado. Significa mente, ánimo, espíritu, y significa también conmover. Pero todo, repito, en relación a la carne. Pablo les llama cristianos carnales, niños en Cristo. La palabra contienda. ¿Cuántos de ustedes se pelean entre sí? ¿Quién más aparte de mí? Ok, eso es ser contencioso. O sea, en ocasiones nos sale lo infantiles, los niños. Significa pelear, reñir. Dije, significa, la palabra contiendas, del griego al español significa pelear, reñir, disputar, discusión, discrepancia, pelear, reñir, disputar, discusión, discrepancia, desacuerdo, y también significa altercado. Estamos contestando la pregunta 14. La palabra disensión, todo esto había en esta iglesia, y parece ser que casi ninguno se escapaba de esta situación. Déjeme preguntarle, si usted hubiera vivido en aquella época y lo hubieran invitado a esa iglesia, ¿usted hubiera dicho sí voy? Si le hubiera dicho a alguien, te invitamos a que formes parte de nuestra iglesia, que seas congregante de nuestra iglesia, ¿qué hubiera dicho usted? Anótenme en su membresía. Disensiones, con esto terminamos. Significa desunión, discordia, alboroto, división, falta de armonía. Es que yo he decidido nada más, voy a los cultos y así como entro, así me voy. Yo no me meto con nada, yo no me meto con nadie. No quiero problemas, voy a lo mío, me siento, oro, canto, leo la Biblia, escucho la predicación y yo me voy. Niño en Cristo. Cristo no es división, hermano. ¿Me explico? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Esto que vimos, falta mucho más todavía. Todo esto son las características de un niño en Cristo. Si hay esto en nuestra vida, tenemos que trabajar, amados hermanos. Dejar todo esto, iras, contiendas, pleitos, disensiones, que nos impiden que podamos crecer en la estatura del varón perfecto. Decidámonos a crecer. Vamos a ponernos de pie y oremos.